El mundo está en constante cambio. La geopolítica, la seguridad, la inteligencia y la ciberseguridad ya son parte de nuestras tertulias y sobremesas de bar. Que si la guerra de Ucrania, que si escándalos y filtraciones desde el Pentágono, hasta una pandemia mundial. Las dinámicas internacionales nos interesan, nos importan y sobre todo nos afectan. Una vez al mes analizaremos el tema de mayor actualidad. Hablaremos con expertos, con periodistas, analistas, colaboradores de LISA News y el equipo de LISA Institute. Yo soy Soraya Ibar y esto es Código LISA. Bienvenidos. Este podcast está organizado por el equipo de LISA Institute. LISA Institute es la institución educativa que hace del mundo un lugar más seguro, justo y protegido a través de la formación en inteligencia, geopolítica, criminología, ciberseguridad y derechos humanos. Aprende con los mayores expertos en activo y escoge entre los más de 50 cursos y másteres universitarios disponibles. Quedan pocos días para las elecciones estadounidenses y la carrera a la presidencia y por el asiento en el despacho oval ha languidecido en las últimas semanas. ¿Quién ganará? ¿Donald Trump de nuevo o Kamala Harris bajo la estela de Joe Biden? En el episodio de hoy hablaremos sobre tendencias, pasando por las campañas electorales de los principales candidatos hasta los estados clave que podrían decidir la victoria. Para ello, en el 16º episodio de Código LISA contamos no solo con uno, sino con dos ponentes. Por un lado, Marc Vendrell, director académico en las áreas de Análisis de Inteligencia y Análisis Internacional del LISA Institute, así como profesor del curso de Analista Político Internacional. Y por otro lado, Daniel Gil, profesor del curso de experto en Estados Unidos también de LISA Institute y analista en The Political Room. Bienvenidos, chicos. Un placer, Soraya, estar otra vez aquí con vosotros. Muchas gracias por invitarnos, un placer. A escasos días de la jornada electoral, ¿en qué punto estamos? ¿Cuáles son vuestras sensaciones? ¿Qué dicen las encuestas? La verdad es que ya hace unos meses que todas las encuestas coinciden en que van a ser unas elecciones más apretadas que ha habido hasta el momento. Hace unos días vi que una encuestadora que hizo una media de todas las encuestadoras que hay ahora mismo en Estados Unidos indicó que Harris lidera un poco los sondeos a nivel nacional en general, porque recordemos que aquí es importante diferenciar nivel nacional a nivel estatal, pero tiene a Donald Trump pisándole los talones, ¿no? Actualmente, en estos últimos días, a unos 10-15 días de las elecciones, el Partido Demócrata se sitúa un poco por delante, con una ventaja, creo recordar, de 3-4 puntos porcentuales, pero va a ser una carrera muy ajustada. Y en este caso, el voto latino y el de los hombres afroamericanos puede marcar la diferencia. Pero, aunque esté apretada, el escenario es totalmente diferente al que vimos, por ejemplo, en febrero, marzo o abril, donde el escenario estaba ya muy claramente decantándose hacia Donald Trump. Y ahora, aunque está apretado, creo que es buena noticia para el Partido Demócrata. Efectivamente, como bien indica Marc, a nivel nacional las encuestas nos muestran cierta ventaja de los demócratas, pero en realidad lo importante son los resultados en los estados. De hecho, en los 7 estados clave que decidirán las elecciones, de esos 7, en 4 de ellos hay una ligera ventaja de Harris, pero tan ligera que está dentro del margen de error, por lo que realmente estamos ante un escenario que no puede ser más ajustado, por lo que nos esperan unas últimas semanas de campaña y una noche electoral bastante emocionante. Hablabais de estas alteraciones, ¿no? En las tendencias o las encuestas. Marc, en tu caso, ¿qué factores, si los hay, crees que podrían alterar drásticamente las tendencias de estas encuestas en estos últimos días antes de las elecciones? Realmente esto en ciencia política se estudia mucho, que cuanto más cerca de las elecciones estamos, el votante ya prácticamente tiene muy decidido, ¿no?, quién votar. Entre un 5% y un 8% del votante aún no tiene decidido a unos 10-15 días de las elecciones a quién votar, pero
recordemos que Donald Trump, los factores que le podían pasar factura a nivel electoral, ya los ha superado, ha tenido polémicas a nivel interno del partido, polémicas con algunas frases bastante fuertes en algunos meetings, problemáticas judiciales y los ha superado todos. Quizás lo único que le puede ocurrir para cambiar un poco el relato es que vuelva a tener otro intento de asesinato como el que tuvo en julio, aunque ella, la gente empezaría a pensar que está todo más probado que otra cosa, pero creo que ahora mismo ya queda poco por decidir. Como he dicho, gran parte del electorado ya lo tiene decidido y al final sí que es verdad que creo que actualmente gente joven, gente universitaria que está ahora mismo, que históricamente quizás había votado más al Partido Demócrata, pero por lo que ha habido ese apoyo del gobierno de Biden, ¿no? Que no olvidemos que Harris es vicepresidenta actualmente. Entonces, por ese apoyo que ha habido, o no crítica que ha habido también hacia lo que está haciendo Israel estos meses, pues creo que va a pasar factura al Partido Republicano, perdón, al Partido Demócrata en estas elecciones. Por tu parte, Daniel, ¿cómo se compara la situación actual de las encuestas con las de las elecciones de 2020 en un momento similar de la campaña? Hay que tener en cuenta que si hablamos de encuestas, de la demoscopia en ciclos electorales anteriores en Estados Unidos, las encuestas anteriores en otros ciclos subestimaron a Trump. Lo hicieron en 2016 y lo volvieron a hacer en 2020. Desde entonces, los modelos de las principales encuestadoras, incluso a la hora de agregar medias, han ido ajustándose, tratando de paliar esa subestimación hacia Trump, esas grandes bolsas de voto oculto que tiene Trump en algunos sectores concretos de población, que hacían que se produjeran ciertas distorsiones entre las encuestas y los resultados finales. En ese sentido, está por ver si esos ajustes han sido efectivos, pero realmente ahora mismo, según cómo está la situación demoscópica actual, tenemos un escenario muy similar al que ocurrió en 2020, en términos ya de resultados. En 2020 se decidieron las elecciones por unos pocos miles de votos en ciertos estados clave, especialmente conocido y controvertido es el estado de Georgia, pero también tenemos otros casos como Arizona, por ejemplo, y otros tantos, Michigan también, donde fueron un poco más de 100.000 votos, donde pocos miles de votos decidieron los resultados. Y en este ciclo de 2024 todo nos hace esperar que vamos a ir a un resultado muy similar e incluso aún más ajustado, por lo que realmente cada voto va a ser absolutamente decisivo. Siguiendo contigo, Daniel, yo personalmente siento que en estos comicios el papel de las redes sociales en la campaña electoral está siendo abismal, ¿no? Y ya no tanto por el activismo político en redes, sino también por quien está detrás de esos apoyos de forma pública en las diferentes plataformas. Pero hay precisamente un caso, ¿no? que salta a la vista, que es el de Elon Musk, a través de la plataforma X, antes conocida como Twitter. ¿Cuál está siendo el papel de Elon Musk en estas elecciones estadounidenses y cómo está alterando además el algoritmo de la propia plataforma social? Sí, efectivamente, esto no es un fenómeno nuevo. Tengo la sensación de que siempre que hablamos de redes sociales, todas estas nuevas plazas públicas que se crean virtuales, nos referimos a ellas como si fueran un fenómeno completamente nuevo, innovador, cuando ya están muy asentadas y ya llevan bastantes años influenciando la opinión pública y, por supuesto, las campañas electorales. Esto todavía es más prominente en Estados Unidos. Al final, las grandes plataformas de comunicación en Internet tienen sede allí, Facebook, Twitter, Instagram, etcétera. Y realmente vemos cómo en todas estas plataformas de alguna manera tienen un liderazgo muy personalista. Lo hemos visto con Mark Zuckerberg en el caso de Meta, antes en Twitter con el caso de Jack Dorsey y ahora en X con Elon Musk. Por lo que al final vemos como gran parte del debate público está en manos de 2, 3, 4 personas individuales que son las que tienen el poder de decisión absoluto sobre estas grandes plataformas. En el caso de Elon Musk y X, el anteriormente conocida como Twitter, como tú bien comentas, está siendo muy evidente. Elon Musk, recordemos que comenzó
comprando Twitter para defender la libertad de expresión. Luego, con el paso del tiempo, hemos entendido lo que él veía, lo que él percibía, que era libertad de expresión, que puede diferir bastante del concepto de otra gente. Y a pesar de que él prometió no donar a ninguno de los dos candidatos, ha ido progresivamente escorándose a la derecha y ha puesto tanto a la plataforma de X, levantando bloqueos, baneos, devolviendo cuentas, promoviendo discursos favorables a Donald Trump, promocionando ese tipo de cuentas. Donald Trump, recordemos, había sido expulsado de Twitter bajo la anterior administración de la red social y Elon Musk, después de varios meses de cortejo para que volvieran a la red, finalmente acabó volviendo y ahora está allí, ¿no? Entonces, también en ámbito personal, Elon Musk ha participado directamente en la campaña de Trump. Se espera que participe aún más. Leía hace pocas horas que se ha confirmado su asistencia a un nuevo evento, un nuevo meeting de Trump en Pensilvania, uno de los estados clave. Ha puesto también su fortuna a disposición de la campaña. Acaba de donar recientemente 75 millones en total, por lo que vemos como ha tomado una posición bastante partidista, que es algo para lo que Estados Unidos, el ecosistema de medios en general y estas nuevas plazas públicas, como digo, no estábamos muy preparados, y todavía en términos sociales, políticos, gubernamentales, no se ha terminado de cincelar una respuesta a unas plazas públicas claramente ideologizadas. En otras entrevistas o espacios en Lisa News he hablado contigo, Mark, sobre el papel de los swing states o estados bisagra. ¿Cuáles son los principales estados pendulares en esas elecciones presidenciales y por qué? Pues muchos de los procesos electorales tienen sus propias peculiaridades, ¿no? En este caso, el proceso electoral presidencial de Estados Unidos tiene una clave para poder saber quién será el ganador, y son los llamados estados bisagra o swing states, que básicamente son lugares decisivos, ¿no? Ya que la mayoría de los otros estados siempre caen del mismo sitio, ya sea demócrata o republicano. En cambio, estos estados no siempre están claramente decantados hacia un candidato u otro, lo que al final significa que son estos estados quienes suelen decidir quién será finalmente presidente o presidenta. Además, tengamos en cuenta que, aunque dentro de esos estados se gane solo por un voto de diferencia, el ganador es el que se lo lleva todo. Por tanto, ganar en estos estados te asegura la victoria, ya que todos los electores, como he comentado, se van para el ganador. Uno de los estados bisagra más importantes, por ejemplo, es Florida, además de histórico, puesto que cuenta con 29 electores, que es un número bastante alto. Y de hecho, en muchas elecciones se dice que Florida es la clave principal, ¿no?, de las elecciones presidenciales. Por ejemplo, en las elecciones que hubo en el año 2000 entre George Bush hijo y Al Gore, fueron pocos votos en Florida en los que se decidieron el ganador, que cayó en este caso por la parte de Bush. Y conforme al sistema electoral, pues bueno, como he comentado, se llevó todos los electores, ¿no? Otros estados bisagra, por ejemplo, pues pueden ser Pensilvania, Michigan, Georgia, Arizona, Nevada, que Daniela ha comentado alguno. Y fijémonos si son importantes, que las encuestadoras prácticamente, cuando publican sus números, solo hablan de estos estados, ¿no? Por tanto, es evidente que al final son unos 8, 9, 10 estados los que suelen decidir quién es el ganador o ganadora en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Más allá del papel primordial de estos estados, ¿qué estrategias están utilizando tanto Harris como Trump para atraer a los votantes independientes o a ese electorado que todavía no ha decidido entre la rama demócrata o la rama republicana? Cada uno usa las armas que puede hacer decidir a ese votante indeciso. Kamala Harris, por ejemplo, está yendo muy claramente a por el voto negro, el voto latino, el de la mujer y ahora el voto indígena, a través principalmente de un mensaje muy claro, que es el miedo que causa Trump entre ciertos sectores de la población. Para bien o para mal, Trump es un candidato que polariza mucho, ¿no? Y eso se puede potenciar por parte del partido que tiene este candidato, el republicano, pero también es más fácil encontrar debilidades por parte de su oponente y un relato que quizás te pueda hacer ganar unas elecciones, ¿no? Ese miedo, porque al final el votante muchas veces, el votante no es racional, el votante
casi siempre vota por sentimientos y el miedo es un sentimiento a tener en cuenta en todas las elecciones. Por su parte, Trump intenta luchar también ese voto latino, que sorprendentemente está aumentando su apoyo al candidato republicano, ya que en 2020 perdió, entre otras cosas, debido a la falta de apoyo más allá del votante tradicional republicano, ¿no? Entonces tiene muy claro ya a dónde ir. También indicando en cada uno de sus meetings que tanto Kamala Harris como el Partido Demócrata han dado un giro político casi comunista, ¿no? Que en Estados Unidos está muy mal visto, pero sobre todo también con un uso desmedido de fake news para dañar a su oponente y también, como has comentado el nombre de Elon Musk, tiene apoyo de grandes fortunas, algunos más conocidos, otros menos, pero en este caso Elon Musk, por ejemplo, es evidente ya que tiene su candidato preferido y tanto es así que dicen que Trump ya le ha ofrecido un puesto en la Casa Blanca si es ganador. Entonces, desde las elecciones ya de que ganó Barack Obama, todos sabemos de la relevancia de las redes sociales y en este caso tener a una red social que apoya a un candidato, pues es un arma muy potente que Donald Trump está aprovechando muy bien. No sé, Daniel, si quieres aprovechar algo de lo que ha comentado Marc para añadir algo al respecto. En ese sentido, sí que hay que tener una cosa clara, sobre todo para la gente que nos escuche y que quizá no esté tan familiarizada con el análisis de este tipo de campañas. No se trata nunca de convencer al contrario. Se trata de movilizar a los tuyos. Se trata de que la persona que está a grandes rasgos, más o menos, de acuerdo contigo, con tus propuestas, con tu programa, que tiene cierta simpatía por tu candidato, ese día, el día de las elecciones, se levante, salga de su casa y acuda, haga cola y acuda a votar. Esa es la clave de las elecciones. Y si lo vemos desde ese prisma, entendemos mucho el éxito de Donald Trump. Mencionaba Mark brevemente algunas de las polémicas que ha tenido a lo largo del tiempo Donald Trump, pero debemos entender que a pesar de esto, para sus votantes, para el electorado que cree en Donald Trump, es una figura carismática tan fuerte que tiene tanto valor para ellos que eso provoca una hipermovilización de su electorado. Todos aquellos que creen en Trump, independientemente de que crean mucho o poco en él, van a acudir a votar. Y este es el reto precisamente de los demócratas, conseguir movilizar a su propio electorado. No se trata de reconvertir a electorado trumpista. Se trata de movilizar a los suyos. Por eso es tan importante, hemos mencionado aquí a Elon Musk, etcétera, pero también por el lado demócrata, todas esas grandes fortunas que apoyan al Partido Demócrata, poderes mediáticos, CNN, George Clooney, Taylor Swift, lo hemos visto, aunque desde Europa y desde otras partes de Occidente que no estamos acostumbradas a esta gran exposición mediática de las campañas electorales, que la línea entre el show de entretenimiento y la política no es tan difusa como en Estados Unidos y que a veces nos cuesta entender, hay que entender que en un escenario tan igualado, cada voto cuenta. Y precisamente que una cantante de éxito en X estado apoye a X candidato puede hacer que una pequeña bolsa de sus fans acudan a votar. ¿Cuánto? En este contexto estamos hablando de que 100, 200, 1000, 10.000, 5.000 votos pueden decidir unas elecciones. Por eso es muy importante tener en cuenta este matiz y percibir cómo los partidos tienen que actuar con montones y montones de tentáculos tocando todas las bases, todas las cadenas. Vemos grandes eventos de partidos políticos en pequeñas cadenas locales, que son cuestiones que aquí sorprenden en Europa. Es necesario hacer todo esto. Por eso son campañas tan caras, por eso son campañas que son tan exhaustivas desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista práctico y desde el punto de vista del coste personal para los candidatos, porque cada voto cuenta y hay que estar en todos sitios y hay que estar en todos sitios a la vez, y eso es muy difícil. Si atendemos a las propuestas en campaña y a las promesas en el plano económico, Daniel, ¿cuáles son las principales diferencias entre la propuesta republicana de Trump y la demócrata de Harris? Aunque Donald Trump se considera un candidato disruptivo y con razón, hay bastantes elementos para considerarlo objetivamente así, lo es desde el punto de vista del tono, de las formas, de esa fuerza carismática que tiene, que no se había visto desde hace mucho
en el Partido Republicano, pero en el contenido realmente no supone una ruptura tan agresiva como pudiera parecer por las formas que emplea. Por ejemplo, me preguntas por los términos económicos. Trump propone el programa clásico del Partido Republicano, entendiendo por programa clásico al Partido Republicano después de Reagan. El Partido Republicano bajo la influencia de Reagan, con esa perspectiva neoliberal, con la teoría del efecto goteo como punto central, ¿no? Que esta teoría que dice que si se le reducen los impuestos a las grandes fortunas y las grandes empresas, al final estos, como son los que tienen el capital necesario para invertir, poco a poco esos beneficios extras, esos ingresos extra, ese capital disponible extra que tienen todas esas grandes fortunas, irá goteando poco a poco al resto de la economía y favorecerá el crecimiento y el desarrollo económico. Esta era la teoría principal en la que se basaba Ronald Reagan para articular toda su propuesta económica y es la teoría principal en la que se basa Donald Trump para articular toda su propuesta económica. En ese sentido, propone rebajas fiscales, ya rebajó los impuestos a las grandes fortunas en su anterior mandato, ahora ha insistido en profundizar esas reformas y rebajar los impuestos aún más. También cree en un papel reducido del Estado, por lo que esa reducción en los ingresos del Estado al reducirse esa tasa impositiva irá también acompañada de una reducción de las funciones del Estado, de la inversión estatal. Ya Donald Trump ha declarado en varias ocasiones que muchas de las agencias actuales del gobierno federal las considera inútiles y propone cerrarlas con el consiguiente ahorro que eso supone para las arcas del Estado. Con respecto a Kamala Harris, ha tenido una actitud un poco ambivalente en términos económicos, en el sentido que no ha querido definir demasiado su programa económico. Por ejemplo, Donald Trump propone subida de aranceles, especialmente a China y esos rivales geopolíticos que desde su punto de vista y entronca con la narrativa republicana anterior en ese sentido, perciben que están compitiendo de manera desleal con Estados Unidos y están favoreciendo la deslocalización de las empresas allí y, por tanto, dañando directamente al empleo y a los ciudadanos del país. Kamala Harris, respecto a esto, en alguna ocasión se ha mostrado en contra, pero de manera muy tibia. Y es que vimos como ya Donald Trump impuso una serie de aranceles a China y Joe Biden los mantuvo por regla general, por lo que parece que Kamala Harris en ese sentido podría no tener una visión tan diferente a la de Donald Trump. Por otro lado, Kamala Harris tiene un programa más progresista, más de centroizquierda y propone ampliar los beneficios sociales, la sanidad, la educación, acabar con la deuda estudiantil, que es algo que ya ha implementado Joe Biden durante su administración, y ella propone aumentar ese porcentaje de estudiantes que estarían sujetos a esa cancelación de deuda estudiantil y, sobre todo, ella propone no subir los impuestos a todo aquel que cobre menos de $400,000 al año, subiéndolo, por tanto, a las grandes fortunas. Por lo que, en términos impositivos y en términos de aranceles, sí que en términos de aranceles se parece más de lo que parece, pero en términos impositivos y de la presencia del Estado en economía tienen visiones bastante contrapuestas. Y en lo social, Marc, hablamos de aborto, regulación migratoria, regulación en el uso de las armas. Bueno, aquí por ir un poco contraponiendo un partido y otro, sobre el aborto, por ejemplo, la agenda republicana suele ser fuertemente provida, ¿no? Con énfasis en la oposición a todo lo que sea abortos tardíos, mientras apoya los derechos de los estados también para aprobar leyes que protejan a los no nacidos. También propone avanzar en políticas que apoyen el cuidado prenatal, el control de la natalidad y acceso a tratamientos de fertilidad. Aunque también se tiene que decir que en concreto Donald Trump ha mencionado que apoya el aborto, por ejemplo, en caso de violación, ¿no? Y también ha dicho que vetaría una ley que prohibiese el aborto en todo el país. Entonces aquí históricamente el Partido Republicano, siguiendo su línea de ir en contra del aborto. Por su lado, Kamala Harris y el Partido Demócrata abogan por una protección de los derechos reproductivos, que es un punto clave en la campaña de Harris. Se compromete a firmar, según dijo hace unas semanas,
cualquier proyecto de ley que restablezca el derecho al aborto en todo el país, y ha participado activamente en una estrategia ya como vicepresidenta de la administración Biden para defender estos derechos, ¿no? Harris ha estado viajando por todo el país, escuchando a mujeres afectadas por estas leyes restrictivas del aborto, ¿no? Y promete bloquear cualquier intento de promulgar una prohibición nacional del aborto, que es lo que va a intentar el Partido Republicano. Entonces aquí hay una gran diferencia. Tenemos Partido Republicano absolutamente en contra del aborto y Partido Demócrata que no va tan absolutamente en contra del aborto. Por el parte del control de armas, que siempre ha sido un tema muy polémico en Estados Unidos, y cada vez, porque aquí nos olvidamos, pero cada vez que hay un atentado, suele ser más fuerte en este caso cuando hay atentados en institutos, ¿no? y mueren menores, enseguida se habla de un control de armas más fuerte, más férreo, pero luego ya se olvida, ¿no? El lado de la agenda republicana siempre está promoviendo los derechos de la segunda enmienda, que prácticamente indica que todo aquel norteamericano que se preste puede tener un arma para defenderse, y se opone a todos los esfuerzos para limitar la posesión de armas. Y aquí Trump ha sido muy claro en que aboga por hacer cumplir leyes de armas, de las leyes que actualmente dejan que la gran mayoría de los norteamericanos puedan tener armas, en lugar de crear nuevas restricciones. Aquí el enfoque para Donald Trump en este punto sería proteger los derechos constitucionales mientras se promueve la posesión segura de armas, ¿no? Pero sí que es verdad que, aunque a veces ha hablado de cierto control, no ha hablado nunca de medidas concretas, siempre un poco genérico, ¿no? Harris, por su parte, aboga como Partido Demócrata por un control más estricto de las armas. Su campaña incluye un compromiso de prohibir las armas de asalto, que suelen ser más peligrosas, ¿no? También cargadores de gran capacidad, porque suelen ser con este tipo de armas los que en atentados a nivel más educativo en institutos y colegios suelen utilizar este tipo de armas. También quiere implementar una conmemoración universal de antecedentes para que se pueda saber quién compra un arma y quién puede comprar un arma y quién no debería comprar un arma. De hecho, como vicepresidenta, ayudó a aprobar la primera gran ley de seguridad de las armas en muchas décadas, ¿no? Ampliando la financiación para profesionales de la salud mental en escuelas, para que se pueda detectar aquel alumno que quizás los profesionales detecten que puede tener problemas, ¿no? Que intenta ayudar a través de políticas públicas estos aspectos de la salud mental en escuelas, institutos, y también proporcionando recursos para programas de seguridad comunitaria, ¿no? Entonces, según Harris, pues continuaría estos esfuerzos como presidenta, dando prioridad a la seguridad pública. Y por último, el tema de la inmigración, que aquí, de hecho, Donald Trump, yo estoy convencido de que uno de los puntos que le hizo ganar a nivel interno del Partido Republicano en 2015, un año antes de las elecciones de 2016, frente a Hillary Clinton, fue el uso desmedido de fake news sobre la inmigración y todas sus ideas de hacer un muro, ¿no?, entre Estados Unidos y México para que no pasara nadie. Otra vez, una de las principales propuestas de campaña de Trump es sellar una frontera con México y también hacer la deportación más grande de la historia de inmigrantes de Estados Unidos, ¿no? Él insiste en esto porque creo que le fue muy útil en las elecciones de 2016 y va a intentar tirar por ahí otra vez. En este caso, el candidato está comprometidísimo a asegurar la frontera de Estados Unidos, construyendo este histórico muro, tomar medidas más drásticas contra los cárteles que trafican drogas y personas. Ha propuesto también una estricta aplicación de leyes de inmigración para reducir esta inmigración ilegal. Y por su parte, Kamala Harris aquí es un poco más equilibrada o moderada, ¿no? Sí que habla de que hace falta una seguridad fronteriza, pero a través de una reforma integral. En ningún momento suele ser tan agresiva como sí que suele ser Donald Trump, ¿no? En este caso, Kamala es partidaria de desplegar más recursos a la gente que está trabajando en las fronteras, desde tecnologías avanzadas de detección
para interceptar drogas, por ejemplo, y traficantes de personas, como de aumentar también el número de agentes de seguridad fronteriza. Sin embargo, como he comentado antes, Harris sí que habla de cierta reforma integral de inmigración, pero que incluya una vía más ciudadana, ¿no? Para que aquellos inmigrantes indocumentados, por ejemplo, que han contribuido a la economía y sociedad estadounidense, pues puedan seguir viviendo en Estados Unidos. Entonces, aquí hay otra contraposición política muy grande entre la campaña y las políticas públicas de inmigración que quiere hacer Donald Trump, como, que son unos de sus puntos fuertes, como la campaña de Harris, que difiere un poco de ser tan drástica, ¿no? en el ámbito de la inmigración. Hablamos de propuestas tanto económicas o sociales. A grosso modo, ¿cuáles creéis que son los principales temas de debate entre los candidatos, entre Kamala y entre Trump, y cómo se alinean o no con las preocupaciones de los votantes estadounidenses? Claramente hay dos temas que permean toda la campaña: la economía y la inmigración. Nosotros desde fuera, evidentemente, nos interesa mucho y hablamos mucho de los temas de política exterior, de la posición del gobierno de Estados Unidos respecto a Ucrania, respecto a China, Oriente Medio, etcétera. Pero lo cierto es que para el votante medio lo que le interesa es cuántos impuestos va a pagar, qué nivel va a tener la escuela a la que va a ir su hijo, si su seguro médico le va a bajar y le va a cubrir algo más, y si por fin la carretera en la que va al colegio va a dejar de tener tantos baches como tiene, ¿no? Por lo que, al final, estos son los temas principales. Son los temas principales del discurso político, especialmente lo vemos muy marcado en Donald Trump por dos motivos. El primero, aunque los indicadores económicos generales de la administración Biden no son malos, en términos, me estoy refiriendo en términos de empleo, que ha crecido, de hecho se han batido récords, y en términos de crecimiento económico. También en términos de contención de la inflación. Aunque, como digo, estos datos no han sido malos, lo cierto es que la alta inflación es el aspecto económico que más afecta al bolsillo de los ciudadanos y que más han percibido. Por lo que la percepción dentro de la ciudadanía estadounidense, lógicamente, porque su nivel adquisitivo ha bajado, es que la gestión económica de la administración Biden ha sido bastante mala. Y como digo, por tanto, desde el discurso republicano se está tratando de equiparar esa mala perspectiva económica, ese malo desempeño económico bajo la administración Biden a una futura administración de Kamala Harris, porque evidentemente se le vincula por motivos evidentes, ya que Kamala Harris es la vicepresidenta del gobierno actual. Lo mismo ocurre con el discurso migratorio desde el punto de vista republicano. A Kamala Harris, Joe Biden le dio un rol preponderante en términos de inmigración. La encargó atacar las raíces del problema migratorio. Y de hecho, la realidad muestra es que si esta era su función, evidentemente no la ha cumplido. Las entradas ilegales han aumentado. Y el discurso republicano trata de crear una imagen de invasión. Donald Trump lo dijo claramente cuando dijo que los inmigrantes estaban envenenando la sangre de los Estados Unidos, ¿no? Como estas grandes hordas de personas que de alguna manera están corrompiendo la imagen, la sociedad de los Estados Unidos de América y deben ser frenadas inmediatamente, ya que los demócratas son demasiado permisivos con ellos. Incluso hay un giro conspiranoico que también promueven bastante desde el discurso republicano de los demócratas dejan entrar grandes cantidades de inmigrantes para legalizarlos lo máximo posible y ganar bolsas de votantes. Desde el punto de vista demócrata ocurre lo mismo. Inmigración y economía. Desde el punto de vista económico, ellos atacan a Donald Trump diciendo que aunque el desempeño del país no fue malo bajo su presidencia, lo cierto es que él aprovechó el gran rendimiento de la administración Obama y luego, cuando empezaron a surgir problemas como la pandemia, no fue capaz de resolverlo. También critica la imposición de aranceles que pudo subir los precios de los productos en Estados Unidos, ¿no? Y desde el punto de vista migratorio, acusan a Trump de no querer resolver el problema por haberse negado a aprobar ese acuerdo bipartidista que ya tenían
hecho y negociado el Partido Republicano y el Partido Demócrata simplemente por medios, por electoralismo puro y duro, ¿no? Ya que se acercaban las elecciones. Y un último matiz es el de la democracia, que es un discurso que sobre todo se está articulando en torno a los demócratas. El de Donald Trump es una amenaza para la democracia y en estas elecciones nos jugamos el futuro político del país y sus instituciones y por tanto debemos pararlo. Esto es algo que también han jugado los republicanos. Donald Trump también ha declarado en alguna ocasión que si Kamala Harris consigue ganar serán las últimas elecciones, ya que con su corrupción van a conseguir colapsar el sistema. Pero principalmente vemos cómo es la inmigración y la economía, los grandes factores que están dirigiendo esta campaña y que se articulan perfectamente con las preocupaciones de los ciudadanos. Sí, coincido prácticamente con todo lo que ha dicho Daniel. Al final, muchas veces los temas de debate y los relatos que intentan vender los candidatos, algunos coinciden con las preocupaciones de los ciudadanos y otros no. Por ejemplo, el tema del aborto que se está hablando mucho no es una gran preocupación ciudadana, ¿no? Al ciudadano le puede preocupar más el ámbito de la salud, con lo que no se está hablando tanto como en otros años. Por ejemplo, Donald Trump se opone a todos estos programas de salud nuevos, ¿no? Administrados por el gobierno de Kamala Harris y aboga más por empoderar a los mercados más privados, ¿no? Y en cambio, por su parte, pues Kamala Harris tiene un plan sanitario estatal que se va a intentar centrar en ampliar pues una asistencia sanitaria para todos los estadounidenses, ¿no? Y esto es una temática que importa mucho al ciudadano de a pie, pero que no se habla tanto como otras más polémicas, ¿no? Como ha dicho Daniel, el tema del miedo que puede tener la democracia Donald Trump, o al contrario, ¿no? Las fake news también que se venden desde el Partido Republicano hacia Kamala Harris. Entonces, muchas veces aquí hay una contraposición. De hecho, muchas veces en una campaña electoral no se sabe si de lo que más se habla es una preocupación ciudadana o es que desde los partidos políticos se intenta vender cierto relato que les puede favorecer, ¿no? Y después, por ejemplo, el tema de la inflación, que también se ha comentado aquí. La inflación es una problemática, obviamente, en muchos países del mundo, pero es una problemática muy grande en Estados Unidos. Harris tiene su programa económico, que ya ha comentado Daniel, no voy a repetirme tanto, pero al final hay ciertos temas que creo que interesan mucho al ciudadano y los candidatos no coinciden con esto, ¿no? Pero aquí básicamente es pues por el interés que pueden tener estos candidatos y esos partidos de no hablar de temas que les pueden perjudicar y hablar principalmente de aquello que crean que a nivel electoral les puede potenciar. En estos últimos meses hemos visto además como tanto Trump como Kamala languidecían por diferentes motivos, ¿no? Si miramos a Trump, Mark, ¿fue o no beneficiosa la campaña que hizo alrededor del intento de asesinato? La verdad es que aquí han sido unas elecciones que ha pasado de todo. Teníamos un candidato muy claro en el mes de febrero, luego por motivos de salud fue una candidata, Kamala Harris, sustituyendo a Joe Biden. Hemos tenido, como has comentado, intento de asesinato. Justo cuando intentaron asesinar a Donald Trump, yo me encontraba en Estados Unidos y durante los días siguientes al intento de asesinato, en todas las televisiones y muchas personas que podía oír de fondo en algunos restaurantes hablaban exclusivamente del intento de asesinato, ¿no? Y había como cierta empatía, ¿no? En que pues, casi matan al expresidente, pobre hombre, tal. Luego sí que es verdad que estaba la parte más conspiranoica, que yo creo que en este caso no fue ninguna conspiración, de que, pues bueno, como todos recordamos esa foto, ¿no? Con Trump con el puño en alto, con la bandera por detrás, como que pareció todo un poco preparado. En mi opinión, no fue preparado. Pero en este caso, todo lo que pasa en política 10 meses pueden ser 10 años en la vida real, y esto suele ser muy perecedero, ¿no? El votante, para bien o para mal respecto a los candidatos, tienen poca memoria y creo que ahora mismo, aunque en su momento fue muy beneficiosa la campaña alrededor de Donald Trump, de hecho, esos días siguientes Donald Trump pegó un subidón en las encuestas. Creo que eso también formó parte de que Biden renunciara a ser candidato otra vez, no solo su salud, sino también el subidón que dio Donald Trump. Pero recuerdo que todos los expertos indicaban que este era el acto final para confirmar que Trump ganaría las elecciones presidenciales. Pero al final, como he comentado, el votante no suele tener memoria más allá de
de sentimientos que puede él sentir antes de ir a la urna, miedo a un candidato, amor a un candidato, y después también, pues bueno, yo miro por mi familia, ¿no? Si intentaron matar a Donald Trump o no, me da igual. Yo lo que quiero es, como ha dicho Daniel, que la carretera esté bien hecha, que mi hijo vaya a un buen colegio y tener un sistema de salud mejor que el que pueda tener ahora. Sí que no tengo ninguna duda que si este intento de asesinato llega a ocurrir ahora mismo, es decir, 2 semanas antes de las elecciones, tendríamos un claro ganador. Pero el hecho de que ocurriera aún entre 5 o 6 meses antes le benefició durante unas semanas, pero luego ya todo se decayó un poco por el tiempo. En el caso de Kamala Harris, Daniel, ¿crees que le está perjudicando la actuación del gobierno de Estados Unidos en el conflicto de Oriente Medio y concretamente en su apoyo público al gobierno de Israel y al armamento de sus filas en Gaza? Esta es una pregunta interesante porque muestra bien las pequeñas dinámicas de campaña que pueden ser decisivas. Y es que estas pequeñas dinámicas son la idea central de la campaña y es lo que tienen que entender cualquiera que esté escuchando esto. Que para hablar del ganador o no, tenemos que hablar de microrrelatos dentro de estados concretos en bolsas de población concretas. Me pregunta si le perjudica la actuación del gobierno de Estados Unidos respecto a Israel. La respuesta es que no, porque a la mayoría de la población, en un primer momento, como decíamos antes, no le importa lo más mínimo y al que le importa no está dispuesto a cambiar su voto y otra buena parte de los que le importa tienen una posición bastante pro-israelí. Pero si, al mismo tiempo tu pregunta va si le puede perjudicar. Entonces también ahí la respuesta es a la vez que sí. ¿Por qué? Porque por estos microrelatos concretos que hablábamos, ¿no? Es especialmente preocupante en el caso de Michigan. Michigan tiene una de las poblaciones árabe-americanas más prominentes de los Estados Unidos, más numerosa de los Estados Unidos. Hemos visto cómo allí se han organizado diversas protestas, en primer lugar contra Joe Biden y después contra el Partido Demócrata en general por su posición con respecto a Israel. Hemos visto también cómo estudiantes universitarios han protestado en diversas universidades, no solo en Michigan, sino por todo el país, siendo una bolsa de votantes que es clave para el Partido Demócrata porque siempre han sido partidarios de las propuestas demócratas y que están demostrando cierto escepticismo. Entonces, al mismo tiempo de que si hablamos en términos generales y nacionales, el impacto de esto es nulo, le puede costar las elecciones porque en términos de impacto, el impacto que pueda tener en Michigan, aunque bien sea muy reducido, insisto, estamos hablando de pocos miles de votos, pueden ser suficientes como para costarle las elecciones. Joe Biden ganó Michigan en 2020 por unos 150.000 votos. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, Kamala Harris llegaba con una posición más moderada con respecto a Israel. Joe Biden tenía una posición muy férrea de apoyo y Kamala Harris como vicepresidenta pues pudo tomar una posición más secundaria sin tener que dar un apoyo tan directo. Pensábamos desde el análisis exterior que esta posición podría beneficiarla, pero realmente, según ha avanzado la campaña, ha tenido que ser más asertiva en su apoyo a Israel, por lo que esta al final es una de las campañas más interesantes. Si toda esta gente que es crítica, toda esta bolsa de votantes crítica con el Partido Demócrata por su actitud a Israel, está dispuesta, uno, a quedarse en casa o dos, incluso a cambiar su voto. Y esto es una de las cuestiones clave de las elecciones. Siguiendo la línea de la región de Oriente Medio, Marc, ¿cómo puede la llegada de Trump alterar la situación en esta región? Pues históricamente la política exterior de Estados Unidos, sobre todo en las últimas décadas, ha estado marcada por la evolución de su papel como superpotencia global, ¿no? Con un enfoque basado en liderazgo internacional, multilateralismo, defensa de sus intereses estratégicos al fin y al cabo. Eh, para tampoco extenderme mucho, brevemente, tras el final de la Guerra Fría y la disolución de la Unión Soviética, Estados Unidos asumió un rol hegemónico muy claro en el sistema internacional, promoviendo la expansión de la democracia, libre mercado, ¿no? Todos recordamos
intervenciones militares, como en las guerras de Irak, Afganistán, a través de alianzas también dentro de la OTAN, y aquí muchas veces se intentaba pues ampliar esa democracia occidental en países que en el fondo es muy complicado que se aplique esta democracia occidental, ¿no? En términos politológicos, esta postura se alinea con la llamada teoría realista, que siempre ponen por delante esa primacía del poder, ¿no? La seguridad nacional en un sistema internacional anárquico. En las últimas 2 décadas, por ejemplo, en concreto, la política exterior estadounidense experimentó cierto giro hacia un enfoque más pragmático y menos intervencionista ya, como anteriormente. La administración, por ejemplo, de Obama apostó ya otra vez por el multilateralismo, acuerdos diplomáticos. Sin embargo, en 2016, bajo Donald Trump, ya Estados Unidos adoptó como una política exterior más unilateral, más proteccionista, centrada en el lema que todos recordaremos de America First, retirándose también de varios acuerdos internacionales, confrontando muy claramente con China en una guerra comercial. Luego vino Joe Biden en el 2020, se intentó un poco recuperar ese liderazgo global, ¿no? A través de diplomacia, cooperación con aliados, etcétera. Pero la verdad es que literalmente no se sabe cómo será la política internacional de Donald Trump. Porque al final, durante su primer mandato, tuvo reuniones hasta con Kim Jong-un, que es un enemigo histórico de Estados Unidos, el líder de Corea del Norte. Él se vende muchas veces como un pacificador en el mundo, ¿no? Y que desde que está Joe Biden ha habido conflictos como la guerra de Ucrania, conflicto de Israel, Oriente Medio, pero bueno, también tiene su parte de no pacificador, porque tiene relación con Netanyahu, primer ministro de Israel. También creó en su momento una problemática muy grande cuando decidió unilateralmente indicar que Jerusalén era la capital de Israel. Entonces yo creo que en concreto en Oriente Medio, por centrarnos aquí, la victoria de Donald Trump, en mi opinión, puede ser el paso final para que Israel actúe con más libertad aún de lo que lo ha hecho hasta el momento. Es verdad que Estados Unidos con Israel siempre ha titubeado un poco por ciertos intereses que tiene estratégicos en la región e históricos entre los dos estados, pero igual que estoy convencido de que si gana Kamala Harris no habrá este apoyo que pueda haber habido hasta el momento a Israel y a Netanyahu con sus decisiones militares principalmente. Creo que con Donald Trump se le va a dar más libertad a Israel y esto va a hacer dificultar mucho la estabilidad en la región, que va a ir a peor, y si gana Donald Trump creo que se va a empeorar mucho más de lo que hemos visto hasta ahora. Daniel, y si miramos a otros puntos de conflicto o de tensión, como son Ucrania o como es el conflicto entre China y Taiwán, ¿qué implicaría un giro de guión republicano? Respecto a China y Taiwán, lo esperable es que no haya ningún giro de guión. De hecho, de las pocas políticas de Obama que continuó Donald Trump cuando llegó a la presidencia, fue ese giro hacia el Pacífico de la estrategia exterior estadounidense que colocaba a China en el centro como mayor rival estratégico. Esta estrategia fue la que promulgó Obama y la que Donald Trump profundizó e incluso en cierto sentido elevó con un tono bastante más agresivo y la imposición de aranceles. Mencionaba anteriormente como Biden no ha retirado esos aranceles, por lo que realmente en términos de China-Taiwán podemos esperar cierto continuismo, un apoyo férreo a Taiwán, y sí que es cierto que también, dado las formas de Donald Trump y algunas de sus promesas en campaña, como la subida de los aranceles, podemos esperar un tono más agresivo y una relación un poquito más confrontacional, pero siempre en el entorno y en el contexto en el que ya están las relaciones plagadas de tensión entre China y Estados Unidos. Y un fuerte apoyo, por supuesto, a Taiwán, su independencia y su soberanía. Con respecto a Ucrania, la historia sí que es un poco más diferente. Donald Trump ya ha amenazado en varias ocasiones con acabar con el apoyo a Ucrania. De hecho, ha asegurado que en un día puede tener listo un plan de paz. No ha llegado a coordinar y a concretar a qué se refiere con esto, cómo sería su plan de paz, pero sí que es cierto que una victoria de Donald Trump complica mucho las cosas para Ucrania, ya que él ha dejado claro por activa y por pasiva, y ya no solo él, sino el Partido Republicano en conjunto, que el apoyo va a cambiar y va a cambiar radicalmente.
y cuando decimos que va a cambiar es que se va a reducir significativamente, por lo que Ucrania tiene una situación complicada en caso de regreso de Trump a la Casa Blanca. Lo que está claro es que todo está por ver, ¿no? No sé si queréis añadir un último apunte final antes de que terminemos este episodio. Nada, poco más. Efectivamente, Soraya, como dices, todo está por ver. Nos espera una carrera presidencial apasionante, muy ajustada, que habrá que seguirla al milímetro, donde muy pocos votos pueden decidir las elecciones y unas elecciones por lo que representa cada uno de los candidatos que pueden ser completamente decisivas en términos históricos para Estados Unidos. Así que espero que con estas pequeñas pinceladas que hemos dado ahora hayamos arrojado un poco más de luz a una campaña tan apasionante como esta. Sí, bueno, siempre se suele decidir se suele decir siempre, ¿no? Estas elecciones son determinantes, luego otra vez, estas elecciones son determinantes. Siempre lo escucho, pero es que creo que esta vez es totalmente real que son determinantes. No solo a nivel interno de Estados Unidos, sino a nivel internacional. Muchas veces en Estados Unidos no se notaba a nivel internacional con la política exterior si el presidente era republicano o era demócrata, ¿no? Porque siempre se ha seguido una línea un poco parecida entre ambos partidos. Pero no tengamos duda de que con Trump vamos a notar ese cambio y ya a nivel interno, no solo internacional, porque pensemos que ahora se presenta el Trump que se siente legitimado por haber superado polémicas judiciales, se siente legitimado después de dar casi un golpe de Estado que él apoyó durante unas horas, aunque luego ya dijera que no, y por tanto tenemos un Donald Trump que sabe que tiene cierta libertad que antes quizás no era consciente que tenía, ¿no? Y cierto apoyo de cierto sector de la población que antes no era consciente de que tenía. Entonces, tengamos claro que este Donald Trump no será el del 2016, será otro y bastante más potente en todas sus formas. Terminamos ya con estas últimas reflexiones. Mil gracias por vuestro tiempo. Ha sido un placer charlar con vosotros y seguro que podremos volver a hablar pronto. Espero que sí. Muchas gracias y un saludo a todos. Gracias, un saludo y hasta la próxima, Soraya. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado, suscríbete, déjanos un comentario y comparte este episodio. Será la mejor forma de confirmarnos que quieres que sigamos creando más contenido como este. Muchas gracias por contribuir a hacer del mundo un lugar más seguro, justo y protegido juntos.